El Libertador capítulo 7. La niñez de Jesús. Este capítulo está basado en Lucas 2:39 y 40. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. Pasó por alto las mansiones de los ricos y los centros educativos más famosos, para vivir en la despreciada Nazaret. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. En el resplandor del rostro de su padre, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Su mente era vivaz y aguda, con una reflexión y sabiduría que superaban a sus años. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente, en armonía con las leyes de la niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición amable, una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los principios era firme como una roca, pero su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. La madre de Jesús observaba el desarrollo de sus facultades, y trataba de estimular esa mente brillante y receptiva. Mediante el Espíritu Santo, recibió sabiduría para cooperar con el cielo en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. En los días de Cristo, la instrucción religiosa había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las Escrituras. Llenaban las mentes de los estudiantes con asuntos inútiles, que la escuela superior del cielo no podía reconocer. Los alumnos no encontraban horas de quietud para estar con Dios y oír su voz hablándoles al corazón. Se apartaron de la fuente de la sabiduría. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero de la juventud. Su mente se paralizaba y estrechaba. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. De su madre y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Al pasar de la niñez a la juventud, no buscó asistir a las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. Su conocimiento profundo de las Escrituras nos demuestran con qué diligencia estudió la palabra de Dios cuando era muchacho. La naturaleza complementaba a la Biblia. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras creadas de Dios. Él había creado todas las cosas, y ahora estudiaba las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Adquirió mucho conocimiento científico de la naturaleza, de las plantas, los animales y los hombres. Las parábolas mediante las cuales más le gustaba enseñar lecciones de verdad demuestran cómo había obtenido enseñanzas espirituales de la naturaleza y de las cosas que lo rodeaban en la vida diaria. Mientras Jesús trataba de comprender la razón de las cosas, seres celestiales lo ayudaban. Desde el primer destello de inteligencia estuvo creciendo constantemente en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial, los ángeles se nos acercarán, nuestra mente se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y cuando contemplamos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros corazones se elevan a Dios. El espíritu se llena de asombro, el alma se vigoriza, al ponerse en contacto con el infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales. Cuando Jesús era niño, pensaba y hablaba como niño, pero ningún rastro de pecado manchó la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentaciones. La gente de Nazaret era célebre por su maldad. Jesús tenía que estar constantemente en guardia con el fin de preservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que enfrentar, para hacernos un ejemplo en la niñez, la juventud y la edad adulta. Desde sus primeros años, Jesús fue guardado por ángeles celestiales, sin embargo, su vida fue una larga lucha contra los poderes de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas probó todo medio posible para entrampar a Jesús en las tentaciones. Jesús estuvo familiarizado con la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esa experiencia fue una protección para él. No tenía tiempo ocioso que preparase el camino para tener amistad con personas de mala influencia. Nada, ni la ganancia ni el placer, ni los aplausos ni las críticas podía inducirlo a consentir en realizar un acto pecaminoso. Cristo, el único ser que vivió sin pecar en esta tierra, vivió entre los perversos habitantes de Nazaret durante casi 30 años. Ese hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida intachable. Como carpintero, Cristo dignificó el trabajo. Jesús había sido el comandante del cielo, y los ángeles se habían deleitado en obedecer su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Con sus propias manos trabajó en la carpintería, con José. No empleó su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Jesús empleó sus facultades físicas con cuidado para cuidar su salud, para poder lograr el mejor trabajo.
No quería ser deficiente ni siquiera en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Con su ejemplo nos enseñó a cumplir nuestro trabajo con exactitud y esmero, y que el trabajo es honorable. Dios nos dio el trabajo como una bendición, y solo el trabajador diligente halla la gloria verdadera y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa sobre los niños y los jóvenes que asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres y sus madres. Jesús fue un trabajador diligente y constante. Aspiraba a mucho, por tanto, intentaba mucho. Él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Jesús no rehuyó las obligaciones y las responsabilidades, como lo hacen muchos que profesan ser sus seguidores. Como tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia, débiles y casi inútiles cuando enfrentan dificultades. Debemos desarrollar la actitud positiva y la fuerza de carácter que manifestó Cristo, con la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres. Los que tienen un verdadero concepto de la vida de Jesús nunca sentirán que el rico deba ser honrado por encima del pobre digno. Un cantor alegre. A menudo, Jesús expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo, los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y canto. Cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, la dulce melodía que brotaba de sus labios los alegraba. Durante esos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en torrentes de compasión y ternura. Los ancianos, los tristes, los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban, los animalitos de las arboledas, los animales de carga, todos eran más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse para socorrer a un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. Así creció Jesús en sabiduría y estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Se mostró capaz de comprender a todos y tener empatía con ellos. Una atmósfera de esperanza y valor lo rodeaba, y hacía de él una bendición en todo hogar. A menudo, los sábados se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los oyentes se conmovía al ver nueva luz en las palabras del texto sagrado. Sin embargo, durante todos los años que vivió en Nazaret, no ostentó tener poder milagroso ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla nos enseña una lección importante: cuanto más libre de estimulación artificial esté la vida del niño y cuanto más esté en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fortaleza espiritual. Jesús es nuestro ejemplo. Su vida familiar es el modelo para todos los niños y los jóvenes. El Salvador aceptó ser pobre para enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros, los de suerte humilde. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan de cada día. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Todo joven que siga en su humilde hogar el ejemplo de fidelidad y obediencia de Cristo, puede aferrarse a estas palabras dichas por el Padre: miren a mi siervo, al que yo fortalezco, él es mi elegido, quien me complace.